quisiera obviamente agradecerte por darse este tiempito todos los meses para hablar con nosotros. En la introducción le estaba diciendo que este segmento se llama Formalízate, porque queremos que se formalicen, súper importante, pero quisiera que tú nos des una óptica general desde tu punto de vista de empresaria. ¿Qué sientes que está pasando especialmente en Ecuador respecto a los cambios a nivel de temas laborales, temas tributarios? Yo sé que no hay nada definido, pero lo que tú tienes como expectativa, ¿qué se viene? Un poco para ponernos en onda y luego ya entrar a las preguntas de nuestros emprendedores. Bienvenida. Muchísimas gracias, Guillermo. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a Formalízate. Definitivamente cuando pensamos en esto fue con la intención que se está dando y realmente estoy muy contenta de estar con todos acá. Bueno, principalmente desde mi perspectiva laboral, como especialista, como empresaria, como analista, yo considero que tenemos una tendencia que va en aumento y es justamente un empleo informal. Obviamente no te voy a negar, Guillermo, y emprendedores acá presentes, es algo que está muy presente por este temor, ¿no? Que yo no sé si viene una segunda ola, ¿sabes qué? No sé cómo ahora ofrecerte una estabilidad laboral. No sé en este momento si te afilio, si no te afilio, mejor hagamos algo, un contratito de servicios, aunque estés conmigo en dependencia, y luego te afilio, veamos qué pasa el siguiente año. Entonces, bueno, a corto plazo veo eso. A un mediano y largo plazo veo una creación, como lo ha dicho el gobierno actual, una creación de un segundo código laboral, justamente para las personas que están en etapa de desempleo en este momento, ¿no? No lo veo mal, o sea, me parece algo bastante interesante, no nos podemos negar a cambios, pero veo eso, o sea, y también veo mucha apertura a una flexibilidad laboral. Y bueno, creo que tanto el Club de Emprende como el Club de Emprendedores, como Soluinter, queremos lograr, ¿no? Queremos lograr también que nuestros empresarios, nuestros emprendedores puedan formalizar. Yo creo que hemos dejado muy claro, Guillermo, que la informalidad lo único que nos causa es perder dinero, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir analizando. Sabemos que ahorita, si bien es cierto, estamos en una estabilidad, vamos a hablar hoy justamente de mecanismos que ayuden a que el impacto sea mitigable, o sea, que el impacto definitivamente no nos perjudique pensando que vamos a ahorrar cuando realmente es algo erróneo. Entrando ya en materia, ¿qué crees tú que son los pensamientos principales que tienen los emprendedores que los empujan a estar en la informalidad? Un tema de creer que es costoso, un tema de no conocer los procedimientos o pensar que son procedimientos muy engorrosos. ¿Cuáles crees tú que son los principales elementos que hacen que el emprendedor no termine formalizándose? Principalmente el desconocimiento, la falta definitivamente de conocimiento financiero, la falta de conocimiento laboral. Creo que a todos nos estamos acá, ¿verdad? En el club, porque definitivamente sentimos lo mismo como emprendedores, como empresarios. O sea, esa falta de conocimiento, ese pensar que la informalidad nos hace tener un poco más de dinero, ¿verdad? Y cerrarnos probablemente a nuevas oportunidades. O sea, el no entender que formalizándome voy a poder lograr tener algo, que no va a ser a corto plazo, que no va a ser algo momentáneo. Definitivamente esta formalidad va a lograr que yo tenga un negocio rentable, un negocio sostenible, un negocio escalable. La falta de esa visión muchas veces, porque yo veo a un emprendedor, sobre todo un emprendedor guayaquileño, que es muy confiado, ¿sabes, Guillermo? Que dice, no, ¿sabes qué? Yo ahora no necesito un contrato laboral, no necesito hacer un contrato laboral, porque eso me va a causar más problemas. Mitos, totalmente. O sea, desmentirlo es la primera parte de por qué estamos aquí, Guillermo y Soluinter, haciendo esto, porque realmente más bien al contrario, el no formalizarte, el que no tengas un contrato laboral con tu empleado, es lo que te va a causar pagar un despido. Y no creo que ninguno de los que estemos acá tengamos en el bolsillo no menos de $1,200 para pagar un despido por no haber hecho un contrato laboral a uno de nuestros empleados. Entonces, pienso yo que es un tema, mira, ¿quién diría, no? Que lo laboral tuviera tanto que ver, Guillermo, con lo financiero, pero son primos hermanos. Y eso es algo que tenemos que, como un must, como emprendedores, entender de entrada. Y desde tu punto de vista, ya viendo el por qué no se formalizan la mayor cantidad de emprendedores, un poco para motivarlos, ¿qué oportunidades pudieran estar perdiendo al no formalizarse?
Por supuesto, en el ámbito laboral el poder crear una visión de empresa, el tener ese compromiso con sus propios colaboradores, porque indudablemente el mejor empleado quiere estar en el mejor lugar. Y el mejor lugar es aquel que tiene políticas, que tiene lineamientos, que tiene un reglamento establecido, que no necesita estar el gerente, como tú siempre lo dices, esclavo de su negocio, para que las cosas funcionen. Y el empleado es el primero en aportar con ese dinamismo, con ese buen servicio. Es el primero, ¿no? Que te aporta y que te hace crecer como emprendedor. Pienso que al no formalizarnos, nosotros no estamos construyendo, nosotros bien estamos creando algo temporal, algo pasajero, que definitivamente no es lo que queremos para nuestros emprendedores acá presentes, ¿no? Pienso que es eso principalmente, que va, o sea, yo te puedo decir, y que no son subjetivo, yo te puedo decir que eso es como que lo primero, pero de ahí eso tiene unos impactos bastante interesantes, porque cuando tú no tienes personal motivado, no tienes personal comprometido, indudablemente vienen y te impactan indicadores de rentabilidad, vienen y te impactan indicadores de productividad, vienen y te impactan indicadores, obviamente, de ventas, y eso es lo que causa, ¿no? Y lo otro quizás Una también es pérdida. la posibilidad de perder negocios un poco más grandes, ¿no? Porque si voy a hablar, a negociar con grandes empresas que obviamente están constituidas, formalizadas, probablemente ellos por temas impositivos, por temas de reglas internas, hacen trabajo con otras personas constituidas también. Y si yo sigo en la informalidad, probablemente pueda perder esa oportunidad. Totalmente. Fíjate que les ha tocado a muchos emprendedores afiliar incluso a personal, pero así me llaman: Claudia, en este momento necesito que me afilies a tales empleados porque no me los dejan entrar, me invento, en una gran empresa, ¿no? Porque si no están afiliados al IES o con un contrato laboral estable, no pueden trabajar. Entonces, esto por los riesgos en seguridad y salud, en materia laboral y demás. Pero principalmente eso, y tienes toda la razón, Guillermo, o sea, se pierden oportunidades que un emprendedor formalizado no las pierde. Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los pasos que yo debo de hacer para formalizarme desde el punto de vista laboral? Hoy nos vamos a dedicar solamente a los temas laborales. ¿Qué pasos yo debo hacer? Digamos que yo empecé mi negocio hace 6 meses, lo empecé abriendo una cuenta de Instagram, algo muy informal. Yo produzco pantalones y lo vendo desde mi casa. Veo que empecé a crecer la facturación, yo creo que ya es un buen momento para formalizarme. Hasta ahora he vendido sin entregar factura, por ahí notas de venta, pero absolutamente cero. No sé ni qué es esto del SRI. Ok, ya sé que hay un producto y sé que hay un negocio que puede estar en marcha y quiero formalizarme para ya, como acabamos de decir, ver esas oportunidades. ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que seguir? Excelente. En primer lugar, Guillermo, tener nuestra columna vertebral sana, ¿verdad? Para poder mantenernos en pie. Y la columna vertebral en un emprendimiento se compone de mi parte, bueno, indudablemente de mi parte de marketing, de tener un buen producto, tú lo has dicho, de mantener un buen servicio, pero ahí vamos bajando un poquito más a otro núcleo, ¿no? Otro núcleo de la columna, que es la parte de talento humano, que es el poder analizar qué tipo de perfiles yo necesito contratar inicialmente, porque tú lo has dicho, a ver, en mi modelo de negocio, pongamos en un negocio de manufactura, ¿qué necesito contratar primero? Necesito contratar primero un contador, necesito contratar primero un abogado, necesito realmente estas personas de planta. Entonces, por cada línea de negocio, yo necesito definir incluso qué tipo de contrato yo voy a tener que utilizar. Probablemente si es una línea de manufactura, yo pueda subcontratar, voy a utilizar contratos civiles, contratos de prestación de servicios. Si me voy a otra línea de modelo de negocio, me voy a recursos humanos, me voy a la parte contable dentro del núcleo de la columna vertebral, sabes que yo puedo contratar un servicio de outsourcing contable, un servicio de outsourcing laboral, ¿verdad? Me voy a otro núcleo de la columna vertebral y yo digo, ¿sabes? Yo necesito contar con Guillermo en mi vida para poder producir, para poder mejorar, necesito una asesoría de negocio, necesito una asesoría financiera. Entonces voy estructurándome teniendo en cuenta cada uno de estos núcleos importantes de la columna vertebral. Bueno, voy bajando, indudablemente van a aparecer muchas más necesidades para poder mantenerme en pie, poder caminar, trotar, correr, lo que yo quiera, pero eso como principal punto. Y lo que te digo del tema laboral, por cada línea de negocio es demasiado importante, porque cada línea de negocio indudablemente tendrá o necesitará un contrato diferente, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre hago esta comparación, Guillermo, y emprendedores. Si tú estás en una área de producción, tú vas a necesitar hacer contratos de producción, ¿ok? Que aumenten la productividad, porque esa gente, al contrario de la gente que está en el área administrativa, no te trabaja por tiempo.
esa gente de acá te trabaja por un resultado. Entonces, cuando tú empiezas, Guillermo, ¿no? Y esto más adelante lo vamos a profundizar muchísimo, pero mira uno de los primeros problemas que existen cuando tú a la gente que contratas para que logre resultados, le empiezas a pagar por tiempo, tú empiezas a ver una desmotivación a corto o largo plazo y empiezas a ver una desmejora en su productividad laboral. Porque resulta que la gente, en vez de estar pendiente de que tú logres tus 200, no sé, tus 200 accesorios, producirlos al día, ¿verdad? Que es la meta de la empresa, están pendientes de su quincena, de su fin de mes, de a qué hora ingreso y a qué hora me voy del trabajo. Entonces, si te das cuenta por qué es esto importante, o sea, como que entrar y profundizar a que el emprendedor comprenda que no solo existe el contrato indefinido en el Ecuador, por favor, uno de los mitos más relevantes en esta clase de hoy. ¿Cuántos tipos de contrato hay? El indefinido es el que más se conoce, más se escucha, es el, digamos que, normal. ¿Cuántos otros tipos y cuáles son? Correcto. Mira, el indefinido es el culturalmente mayor aceptado. No es ni el más conveniente, no es ni el único contrato y existen más de 17 tipos de contrato. Con los 4 últimos tipos de contrato aprobados por el gobierno en octubre del 2020, nosotros tenemos en la actualidad 22 tipos de contrato. 22 tipos de contrato. Tenemos en clasificación, ¿me permite, Guillermo, mencionarlos en este momento? Sí, excelente. Gracias una vez más por la invitación. Entonces, en clasificación tenemos por forma, puede ser tácito, o sea que sí existe en la legislación ecuatoriana, en el Código de Trabajo, artículo 8, un contrato verbal. Tenemos contrato por escrito, por supuesto, que de antemano como consultora especialista en este ámbito, les ruego a todos hacerlo por escrito. Tenemos contratos por tiempo, en donde está el especial emergente, que sabemos que nació con la LOA en el año, obviamente el año pasado, el 22 de junio. Tenemos el contrato indefinido, tenemos el contrato de jornada parcial, tenemos el contrato juvenil, tenemos el contrato eventual, el de temporada, que es obviamente también para ciertos tiempos y para ciertas actividades como un reemplazo materno, como una temporada alta, por ejemplo, en un negocio de retail. De ahí tenemos los contratos por producción, en donde tenemos los contratos, por ejemplo, de obra cierta, que es para el sector de la construcción o fumigación, o contratos que tienen que ser para una obra en concreto. Tenemos los contratos por tarea, sumamente importantes y valiosos para áreas de cobranzas, para áreas de consultoría, para agencias de publicidad. ¿Sí? O sea, tú no tienes idea lo importante y cómo le cambia la vida a un emprendedor, a un empresario, Guillermo, dependiendo en qué etapa se encuentre, cuando conoce este tipo de contrato y sobre todo lo sabe utilizar. O sea, es otro mundo, fíjate, es otro mundo. Nosotros hoy le estamos dando a nuestros seguidores oro puro, puro, así, oro puro, te lo juro. No, te prometo que no solo de otros seguidores. Yo que me encanta el mundo de las finanzas, porque me encanta el mundo de los negocios, me has nombrado contratos que yo no había escuchado. Y realmente a veces uno cae en este tipo de falacias por desconocimiento y uno piensa, tú iniciaste diciendo que el gobierno quiere plantear temas de flexibilidad laboral, pero ya hoy, si conoces bien este tipo de contratos, puedes de una u otra manera manejar un nivel de flexibilidad. Totalmente, el problema es el desconocimiento y que tengo que decirlo aquí abiertamente y con todo respeto al gobierno anterior, al gobierno actual, no nos hemos dado el tiempo de culturizar a las personas como Estado, que es uno de los deberes principales en decir, ¿sabes qué? Ya existe este contrato, utilízalo. ¿Sabes que ya existe este otro tipo de contrato? Utilízalo. O de pronto, y es también un tema social, culturalmente, como yo te decía, Guillermo, el empresario no está bien asesorado. Para mí también implica mucho eso, ¿no? Porque tú a quién le preguntas, digamos, en el Club Emprende, tú le preguntas a tu consultora, tú le preguntas a tu contadora, y si tu contadora solo te dice, no, indefinido, tú haces lo que te dice tu contadora. Sí. Por eso, ¿qué estamos haciendo desde el 2015? Capacitando a contadores y abogados, porque no podemos solo recomendar, mi querido Guillermo y comunidad del Club de Emprendedores, solo recomendar el indefinido, porque el indefinido es un tipo, está en el tipo de clasificación por tiempo, pero en los de producción se encuentra donde nos encontramos con los verdaderos resultados, que nos van a dar a largo plazo productividad sin tanto desgaste empresarial. Porque no es lo mismo que tú le digas a una persona, oye, tú cobras y yo te pago un 20% de lo que tú cobras y tienes un tope, o te pago un sueldo básico y empiezas a cobrar y tienes un tope, a que yo te diga, ¿sabes qué? Tú vas a vender, tú vas a cobrar, tú vas a hacer un trabajo, pero tú no tienes tope porque dependemos de un cliente. Entonces, en ese sentido, son algunas cosas. Vamos a poner el mismo ejemplo para seguir la línea. A mí me encanta el storytelling. Decíamos la emprendedora
que empezó a vender pantalones desde su casa y se dio cuenta que esto sí es proyecto, así que quiere formalizarse y quiere contratar una operaria de planta, que es la que cose y todo lo demás, y un vendedor. ¿Qué contratos tiene que hacerle a cada uno? ¿Qué Excelente, recomendarías? excelente, excelente. Bien, a la operaria de planta yo le realizaría un contrato por obra o servicio dentro del giro de negocio. Un contrato que está totalmente aprobado por la ley. Hay un acuerdo ministerial último, ¿verdad? Justamente el 136 del 2020, que habla de que este contrato por obra o servicio dentro del giro de negocio va a estar vigente con esta operaria mientras el giro de negocio esté vigente. Termina el giro de negocio, yo puedo liquidar a esta persona sin ningún tipo de indemnización. O sea, adiós despido. Aquí no existe despido, con la condición, mis queridos emprendedores, de volver a contratar a esta operaria cuando vuelva a existir, que me parece totalmente justo, cuando vuelva a existir la misma necesidad. ¿Ok? Y al vendedor yo le realizaría un contrato por tarea, afiliándolo por supuesto a ambos, mínimo con un sueldo básico, con el mínimo de sueldo sectorial, y le haría al vendedor un contrato por tarea para que él esté incentivado, ¿no? Por cada venta tú vas a ganar tal porcentaje, pero no es cuestión de pagarle un sueldo, porque si yo al vendedor, y debo decirlo, yo sé que tú trabajas con muchos vendedores también, Guillermo, yo también tenemos un call center justamente familiar, y nosotros pues a estos vendedores igual le damos una base muy pequeña, pero queremos que este vendedor, por su naturaleza ambiciosa, sepa que si está en oficina llamando o si sale a calle a vender, ¿verdad? No tiene que esperar ni su quincena ni su fin de mes. Como siempre le decimos a los vendedores, tu base de quincena y tu base de fin de mes es para las colas. Pero lo que tú realmente tienes que hacer es salir a vender realmente con una meta mínima y tú vas a ganar el 20%, me invento, de estos $5,000. Es decir, que estamos hablando de un vendedor que si vende 5,000 y le pusiste en el contrato un valor variable de sueldo del 20% de lo que produzca, estamos hablando que este vendedor se te lleva 1,000 y no le pones un límite. ¿Para qué? Para que tenga cada vez más, en este caso no, que tenga cada vez más ambición, que tenga cada vez más ventas. Fabuloso. Entonces es la manera de aumentar. Harta tela que cortar. Vamos a ir por pedacitos, porque a mí me encanta esto. Estamos bien. Sí. En el caso de la operaria, dijiste que yo la puedo contratar por obra o por giro mientras dure el giro del negocio. El giro Así del es. negocio se refiere a mientras la empresa esté activa o puede hablarse de un proyecto puntual. Es decir, yo consigo ese negocio con el gran supermercado, son 1,000 pantalones, hagamos el contrato por 1,000 pantalones y luego te aviso si es que hay un nuevo proyecto. ¿También entraría así? Totalmente. Y si queremos hilar, totalmente, probadísimo lo que tú acabas de decir, yo te estás convirtiendo en un experto laboral, totalmente. Y aquí viene el otro tema, Guillermo. Si queremos hilar todavía más fino, así más fino, nos vamos, por ejemplo, a una industria que lo he tenido desde siempre, que es la industria, por ejemplo, camaronera, que es la industria agrícola, que tiene el tema de, por ejemplo, que tiene este tema del destajo. Entonces, si nos quisiéramos hilar todavía más fino, a esta persona que está en el área de producción, le pudiera pagar también, mi querido Guillermo, bajo cada pantalón producido. Por tarea. Por tarea o por destajo. Si es agrícola o camaronera, destajo. Y si en el caso de esta industria de manufactura, tranquilamente por tarea. ¿Y qué sucede allí? ¿Qué es lo único que yo necesito? Lo que tú nos has enseñado siempre, a poder tener un valor unitario, a poder tener una información financiera, porque a mí sí me daría miedo, ¿no? Que un emprendedor venga y le diga a esta operaria, sabes que tú te vas a ganar, me invento, Guillermo, $5 por cada pantalón producido. Pero resulta que dentro de los costos, $5 ni siquiera se los lleva como margen de rentabilidad al empresario. Entonces, tú me dirás si esto pasa o no pasa, pero es que cuando no tienes control de tus finanzas, tú le estás dando a tu empleado más valor o más rentabilidad de la que tú mismo ganas. Entonces, yo le recomiendo al empresario hacer un contrato por tarea e hilar mucho más fino cuando él realmente tiene el control de su operación financiera, conoce que es lo más importante en un negocio. Y ese contrato por destajo, por tarea, incluye una porción fija que sea mínimo, el salario mínimo vital o no? Tú afilias al IES bajo mínimo el salario mínimo vital, tú haces que produzcas bajo mínimo el salario mínimo vital, pero tú al afiliar al IES le realizas una afiliación bajo una relación de trabajo 16, que es un trabajo, digámoslo así, como tiempo parcial, porque realmente las personas que están bajo contratos de producción no pueden tener
un sueldo mínimo estable. Obviamente, en base a la ley, yo debería de pagar no menos del sueldo básico, pero la realidad es que si esta persona, ¿verdad? Le pusimos una meta de hacer, por ejemplo, Guillermo, ¿qué será? 800 pantalones, ¿ok? A $5 sabemos que va a llegar a los $400 mensuales, que es el mínimo. Pero ¿y si esta persona no hace los 800 pantalones, solo hace 400? ¿Por qué? Porque en el día no fue todo el día, o porque tuvo una productividad muy baja, o porque definitivamente se dedicó a todo menos a trabajar, menos a producir. Entonces, en O no ese fue caso, simplemente. o no fue simplemente, entonces yo no tengo obligación en este tipo de contratos de producción de pagarle a una persona o $400 si la persona no produce lo mínimo que yo necesito que produzca. Y esto para evitar cualquier litigio laboral, ¿verdad? Como aquí tenemos muchos abogados presentes y nos ven muchísimas personas muy diestras en este tema, sabemos, ¿verdad? Que sí, lo ideal es pagar un básico, pero yo no puedo pagar un básico, mi querido Guillermo, y emprendedores, si yo no tengo la producción que dentro del contrato mínimo estipulé. Entonces, para evitar litigios, yo tengo que tener determinado y bien detallado en un contrato qué es lo que yo espero para poder llegar a esos $400 de sueldo básico, siendo por supuesto siempre muy legal con mis trabajadores y con el Estado. No, totalmente clarísimo y mira que es algo que probablemente muchísimos emprendedores no conocían. Pero quiero solamente una última pregunta respecto a este pedazo. Por La supuesto. parte, la parte de las bonificaciones salariales, 13º, 14º, demás, sí se registran en el, en el IES, Ministerio. en Seguridad Social, al valor del sueldo mínimo y se acumulan, se amortizan a ese valor, aunque la persona esté recibiendo en este mes que hizo la mitad, $200. Mira, todo va a ir de la mano realmente del sueldo producido, ¿ok? Cuando yo te digo que todo va a ir de la mano del sueldo producido, quiere decir que si yo, obviamente yo afilio a una persona mínimo con el sueldo básico, ¿verdad? Al momento que yo ya te hablo de afiliar, nuestros emprendedores tienen que saber acá en Formalízate que tenemos que aumentarle la provisión del 13º, 14º, las vacaciones, el aporte patronal, que es el 12,15 que pagamos al IES, y el fondo de reserva a partir de que se cumple un año, ¿ok? Eso por un lado. Contestando tu pregunta, el sueldo de producción es diferente del sueldo base, por ejemplo, cuando hablamos de un contrato indefinido, porque en el contrato indefinido jamás podemos disminuir los días, ¿sí? Porque yo te he contratado por tiempo y no importa si tú llegas a un resultado o no, Guillermo. Mira, escuchen con mucha atención, no importa si tú llegas a un resultado o no. Yo tengo la obligación, ojo, yo tengo la obligación de pagarte una quincena y de pagarte un fin de mes, ¿ok? De 200 y 200, y eso completo va a los beneficios sociales antes mencionados. Pero cuando yo trabajo bajo producción, pasan dos cosas. Si tú no hiciste de producción 400, sino que hiciste 500 o si hiciste 600, toda tu producción va a ir sobre ese total producido. Y si es al revés, que yo hice la mitad de esos $400, toda tu producción va a ir calculada sobre ese real producido. ¿Sí? Por eso ya pasa a ser no solamente un sueldo salario, sino pasa a ser un sueldo por producción, cuando contratamos bajo producción. Entonces, para solamente clarificar, yo si hago un sueldo por producción, el sueldo que va a recibir será por producción y los beneficios que se van a ir acumulando serán también por producción. Por producción, así es. ¿Por qué? Porque juega un tema de días, ¿no? Claro, salvo, creería yo, el 14º, que es el de vacaciones, que es el de regreso a clases, que ese sí se paga un sueldo mínimo una vez al año. Ese sí es un valor fijo. También afecta porque recordemos que se juega con los días, ¿no? Entonces tú tienes 30 días en un empleado de producción, tú tienes 30 días y la persona gana más de 400. Pero si la persona gana menos de 400, con esta relación laboral 16 que te digo, se afectan, se disminuyen el número de días y también el 14º se afecta porque pago proporcional a esos días. Entonces sí se afecta el 13º, el 14º, el aporte patronal indudablemente, el fondo de reserva y las vacaciones, claro, se afecta todo. Clarísimo, mira. Para bien, súper bien para el empleado cuando produce más y para mal pues cuando produce menos, ¿no? Pero la intención, ¿cuál es? Yo no te voy a dar, y eso es muy importante por favor dentro de estos temas y evitar litigios, yo jamás te voy a dar a producir algo que tú no puedas producir. O sea, yo no te voy a decir produce 800 pantalones para que no llegues ni al básico y produzcas solo 400.
Si yo te digo que produzcas 800 porque yo ya he hecho el análisis de producción y yo sé que se pueden producir 800 en las 8 horas, 6 horas, 4 horas que te he contratado. De ¿Sí? acuerdo, fabuloso, fabuloso esto que estás comentando, en realidad súper valioso para conocerlo. Vamos al otro chico, el otro que voy a contratar, que es el vendedor. Ahí tú me decías que lo puedo contratar por tarea, ¿no? O sea, si me haces, no, perdón, sería por objetivo. ¿Cuál sería el contrato específico ahí? El del vendedor por tarea, yo sé, por ejemplo, acá a muchas personas vendedoras las tienen con contrato indefinido, se le paga una base en diferentes, tú sabes que hay diferentes actividades comerciales, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguros, el tema inmobiliarios, normalmente el vendedor ya tiene una lista de funciones específicas, se le paga una base para que cumpla con ese tipo de funciones específicas en un tiempo y adicional se le paga una comisión. El vendedor en ese emprendimiento que estamos hablando, en ese storytelling, es una persona que netamente se va a dedicar a comercializar, a vender. Por ende, no tendrá una lista de funciones específicas que hacer de 9 a 6 de la mañana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y por ende saldrá a buscar clientes o tendrá que llamar a concretar citas, ventas y demás, y ganará en base a la facturación que empieza a tener la empresa. Es un método bastante interesante y sobre todo comprometes al vendedor y haces que esté alineado con tu reglamento interno, con tus políticas, con tus procedimientos que son la base ideal en la gestión laboral de un emprendedor y que va a permitir crecer a la empresa. ¿Por qué? Porque lo tienes afiliado. No estamos hablando de un vendedor freelance, estamos hablando de un vendedor afiliado al IES que gana según la facturación. O sea, prácticamente, Guillermo, se cuenta que tú tienes a un socio, tú no tienes a un empleado. ¿Sí o no? Mira cómo cambia la figura con una simple estrategia de qué tipo de contrato le haces a tu empleado. Muy Ahora, valioso. ¿qué diferencia habría, justamente te iba a preguntar, con un freelance? Alguien que también contrato para que venda, pero no se enrola, no lo contrato, sino que en función de lo que venda, él me emite una factura al final del mes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es más beneficioso y qué cosas tienen de malas? Sabes que cada tipo de negocio tiene, pues obviamente, sus tipos de contrato que debería o no de utilizar, ¿no? Yo mido siempre eso por un tema de confidencialidad, por un tema de operación, por un tema de políticas. Por ejemplo, hay muchos negocios, emprendimientos, incluso que nacen, Guillermo, muy pequeñitos, que tienen altísimas políticas que cumplir. Y lo primero que yo le digo al emprendedor es, no le podemos hacer un contrato de freelance, no le podemos hacer un contrato de prestación de servicios, porque es simple. Una persona que está freelance no va a tener el compromiso de cumplirte al pie de la letra con el servicio que tú le quieres dar a tu cliente. ¿Ok? Porque ¿qué va a hacer un freelance? No solamente va a vender, seamos honestos, no solamente va a vender tus servicios. Un freelance va a vender, no está afiliado al IES, esa es una de las principales diferencias, y no solamente va a vender lo tuyo. Un freelance va a vender todo lo que esté a su alcance. Un freelance no solo va a trabajar para ti, y va a ser confidencial y exclusivo para ti. Un freelance va a trabajar para todo y va a estar abierto a toda oportunidad que se le aparezca. Un freelance se puede dejar en cualquier momento sin tener la obligación de dejar entrenado porque no hay lineamiento. Por más de un código de ética que tú le puedas colocar a este freelance, no hay un lineamiento que él tenga que cumplir, ¿ok? Entonces, como no está tan atado, este freelance puede en cualquier momento llevarse base de datos, este freelance puede, un ejemplo, ¿verdad? Puede en cualquier momento irse a cualquier otro lugar y hoy día te digo, Guillermo, ya no trabajo contigo y mañana ya estoy trabajando incluso hasta en la competencia. Entonces, sí es muy importante, incluso si tienen freelance, poder implementar lo que es el código de ética, ¿verdad? Que es un manual de ética, de cómo tiene que comportarse, igual para cuidar tu negocio, pero aún así, dependerá mucho del negocio si contrato freelance o contrato afiliado en relación de dependencia conmigo. Pero fíjate, ¿por qué crees tú que una persona contrata un freelance? Porque probablemente desconoce o cree que la única forma de contratar un vendedor es con el contrato indefinido. Entonces dice, a ver, si lo contrato y pasan los 3 meses del periodo de prueba, yo le voy a pagar siempre un básico de 400 más sus comisiones, y si ya pasan 3 meses y no lo he sacado a tiempo, me va a atacar después liquidarlo, cuando por el contrato por tarea yo lo puedo tener enrolado desde el inicio bajo el código de trabajo, código de ética de mi empresa, y le pago por las tareas. Y creo que es un ganar-ganar para una persona que quiere enrolarse y que tenga un techo ilimitado de vendedor, de ventas, pero que esté afiliado y que empiece a generar historial laboral. Entonces, es un tema de, creo yo, y tú me confirmas, de desconocimiento de los dueños de negocios, de emprendimientos.
Sí, y totalmente te confirmo. Y también por el hecho de pensar de que afiliar a alguien, de que formalizar esa relación laboral va a ser un peso para mí. No sé, siento que nosotros tenemos demasiado miedo. Y ese miedo justamente es el que hace que muchos colaboradores, ojo, tú y yo hemos sido empleados, ¿no? Y somos todavía de nuestras empresas y de muchos clientes. No hay que perder de vista que este es el punto, ¿no? De que tenemos miedo de volver a tener como que este empleado porque no quiero que me pase algo, que es todo lo contrario. Más bien tengo que formalizarme para poder evitar que me pase aquello, ¿no? El hecho de Ahora, que tú le digas a una persona, tú eres un freelance, esto no quita, Guillermo, el hecho de que yo en cualquier momento puedo ir y denunciarte y decir, oye, yo trabajo 8 horas al día con Guillermo, 5 días a la semana, yo exijo que me afilie y esa persona te va a ganar la demanda. totalmente. Creo que es un gran momento, que lo de Melissa, para comentarles a las personas que están viendo este webinar, sea ahorita o sea en la repetición, que dar el paso para formalizarte, aun cuando entendemos que no es difícil, aun cuando entendemos que hay varias opciones para hacerlo, siempre es mejor acompañarse, pero tener ahí un acompañamiento práctico, un acompañamiento de alta valía, hoy realmente es súper accesible. Y quisiera, Claudia, que nos comentes cuáles son los planes que tiene Solvintec. Entiendo que son de valores ínfimos mensuales, con lo cual tienen toda la tranquilidad para formalizarse, hacer bien las cosas. Dice Alina, wow, 22 contratos, y no puedo, si yo soy un emprendedor que me dedico a la moda, al comercio, no puedo leerme los 22 contratos, pero ustedes sí lo hacen por nosotros. ¿Cuáles son los planes que tiene Claudia Melissa y Solvitec para los emprendedores? Excelente. Bueno, para los emprendedores, para darles ese gran acompañamiento, Guillermo, y en alianza con el Club de Emprende, hemos logrado darles obviamente beneficios extras y con planes que van desde $25 al mes, en donde generamos las planillas del IES por ustedes, en donde hacemos contratos y finiquitos para ustedes y también realizamos en este caso una asesoría y un acompañamiento permanente. Una de las ventajas competitivas más fuertes que tiene Solvinte es ese acompañamiento, ¿no? Contamos con avales, por supuesto, y certificaciones gubernamentales y ese acompañamiento que en la creación con un grupo de WhatsApp, de una contestación oportuna de parte de un asesor laboral, de un contador que está certificado, que más que contador es un consultor, va a brindar una tranquilidad total. Yo creo que desde que nosotros hemos empezado, Guillermo, hay emprendedores que me han dicho, sabes que luego de conocer a Guillermo, lo mejor que me ha pasado otra vez es conocerte a ti. O sea, créeme que a mí me llena muchísimo eso. Y te felicito, Guillermo, realmente en esta transmisión no estaba previsto esto, pero te felicito porque realmente el apoyar a la formalización en el Ecuador es durísimo. Yo creo que desde que nos pusimos la camiseta en hacerlo, hemos logrado grandes cosas. Y no te hablo de grandes millones de dólares porque no estamos en ese nivel, pero sí hemos logrado que las personas se culturicen, ¿no? Y realmente hemos logrado muchas satisfacciones. Eso me Y tiene muy feliz de estar cuéntales a acá. nuestros amigos qué oferta tienen si entran a través de este código que justo estoy poniendo en pantalla. Excelente. A ver, nosotros solamente a las personas que entran por el Club de Emprende les vamos a dar un descuento del 20%, ¿verdad? Y vamos a dar un acompañamiento en nuestras oficinas, en las suyas, vamos a dar un acompañamiento, una consultoría totalmente sin costo, justamente porque podemos levantar, Guillermo, en las oficinas del cliente, ¿verdad? Justamente esta información tan relevante, ¿no? La pregunta que tú me hacías, oye, tengo ¿qué contrato me recomiendas? Eso es justamente lo que queremos para todas las personas que están acá hoy, el poder visitarlos y bueno, tener ese descuento que yo creo que es una gran ayuda para todas las personas que están emprendiendo, ¿no? Y que sabemos muy bien que no es fácil este camino, pero que es un camino que nos va a llevar a una satisfacción, sobre todo personal, grandísima. Para mí ese descuento, para mí es simbólico, para mí es como ya la decisión, porque realmente los productos que ustedes tienen son súper accesibles y probablemente uno piensa, no, tener un contador cuesta tanto, no, tener una persona de recursos humanos que vea todos los contratos me podría costar tanto. Los productos que ustedes tienen son súper accesibles y yo insisto, creo que ese descuento más que nada es para que tomen la decisión y den el paso. He tomado una decisión yo en este momento, Claudia. Ha sido media hora, tengo 2 preguntas más, pero quería finalizar con eso. Una media hora de tanto valor que no he podido Oro revisar los puro, oro minutos, voy a hacer puro. solamente dos, ya te lo hago. He tomado la decisión ahorita de agarrar este video, estos 30 y pico de minutos,
y colgarlos como un video permanente del club, independiente, porque esto es atípico, Maravilloso. ¿no? Es atemporal. Y creo que esto es importantísimo que mucha gente lo conozca y me comprometo en mandarlo a toda nuestra comunidad, en mandarlo a toda nuestra base de emails, porque en verdad yo he aprendido, yo que algo sé, he aprendido, estoy segurísimo que nuestros emprendedores lo van a aprender. Así que primero, muchísimas gracias por todo el contenido que has compartido hoy, pero no quiero que te vayas porque tengo dos preguntitas más. Una, Aquí estoy, Jorge, tranquilo. que nos decía, ¿cuál es la diferencia entre un contrato indefinido y nombramiento? Excelente pregunta, Jorge. Gracias por estar acá con nosotros. A ver, un nombramiento normalmente se lo entrego a representantes legales, ¿verdad? Dueños de una empresa. La persona que tiene un nombramiento no recibe ningún beneficio social, que ya los mencionamos. Y un contrato indefinido, pues obviamente es un contrato laboral, que es como el matrimonio, que la muerte no separe o hasta el finiquito no separe. Y este contrato indefinido brinda estabilidad laboral, obviamente, a cualquier empleado que se lo des. Entonces, el que tiene indefinido no es un representante, no es un dueño de negocio, más bien todo lo contrario, es un empleado al cual le has brindado estabilidad, porque el contrato indefinido luego de 3 meses de prueba se convierte en un para siempre. Perfecto. La última pregunta aquí de Pamela, hay más, pero yo creo que el tiempo se nos acaba. ¿Existe un cupo máximo de contratos indefinidos con periodo de prueba? No existe un cupo máximo. Nosotros tenemos que siempre analizar es el máximo de personas, por ejemplo, que tenemos con un título profesional dentro de una empresa para ver cuánta cantidad de pasantes nosotros tenemos. Tenemos también que estar controlando siempre, ya que Pamela lo ha mencionado, gracias Pamela por estar acá, tenemos que tener siempre también un control de los contratos eventuales, ¿verdad? No tener tantos al mismo tiempo, ¿verdad? Y en el tema de los controles para el tema de tiempo de prueba, no tengo un límite, ¿no? En algún momento esto se habló como una propuesta para cambios que tenían que ver en el código laboral, así como la jubilación prematura para la mujer, pero nunca hubo una decisión o una resolución definitiva. Ok, ahora sí, la última. Te prometo que es la última, hay más, pero esta sí creo que es importante porque justo nos hablan de uno de esos 22 contratos, el contrato de emprendimiento, que creo que es uno de los nuevos, ¿cierto? Sí, uno de los nuevos, así es. Exacto. Para aplicar al contrato de emprendimiento, ¿es necesario que recién se aperture el RUC o debe tener algún tiempo el RUC? Muy bien, excelente pregunta. No necesita tener un tiempo el RUC, lo que sí necesitas tener es un RUC activo, ¿verdad? No importa si lo abriste ayer, y necesitas registrarte en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca como emprendedor. Eso es uno de los puntos más importantes. Y te comparto, Guillermo, apenas se termine el webinar, te comparto el link para poder mandarle a nuestros emprendedores, los que quieren aplicar el contrato de emprendimiento, que es un contrato muy bueno. También nos faltan horas para aprender de esto. Es un contrato excelente para todo aquel emprendedor, porque fíjate que mientras el emprendimiento siga siendo emprendimiento, yo puedo seguir teniendo empleados bajo esta modalidad, e implica que ellos van a crecer conforme mi negocio también crezca. Entonces, esto es uno de los contratos también dentro de las últimas reformas que más me gustan, porque a mí todo contrato que genere una productividad en el tiempo parece una buena decisión, sobre todo porque los negocios necesitamos despertar, los negocios necesitamos tener gente que piense como el gerente, no gente que piense como empleado. Es uno de los puntos más valiosos que considero que podemos dejar hoy en este webinar a nuestros seguidores. Hay tanta tela que cortar respecto al contrato de emprendimiento que te comprometo que en el próximo webinar hablemos solamente de eso. Desde cómo registrarte como emprendedor, cómo hacer un contrato emprendedor, características y todos beneficios, bondades y todo lo que tenga respecto que ver para poder darle el pie, ¿no? Dar el pie porque es una ley, un reglamento realmente nuevo y probablemente si desconocemos los otros 21, probablemente este también lo desconocemos y creo que va a ser un gran webinar ese que tengamos el próximo mes. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. En verdad ha sido media hora de contenido fabuloso y te comprometemos para seguir conversando todos los meses y ayudando a nuestros amigos emprendedores. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Si has llegado hasta aquí, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntranos como @elclubemprende, tanto en Instagram como en Facebook. Y por supuesto, si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y mira ya otros videos para que sigas aprendiendo a emprender bien.